astele.tv. Programa porque tenemos un gran invitado y un gran amigo de Astele que no quiero presentar, válgase, al invitado, sino ahora sí, Octavio Catalán, por favor, hermano, presenta a nuestro invitado. Mi querido Alex, pues tenemos el placer de tener primero, antes que nada, en México, invitado por México Libertario, al maestro Luis Espinosa, maestro en economía, con toda la corriente de la escuela austriaca, que viene, entre otras cosas, a presentar una de sus más recientes obras, Crónicas del Socialismo en el siglo XXI. Sin embargo, previo a esta entrevista, previo a entrar a este programa, hablamos de que no solamente va a hablar de libros, sino que va a hablar en términos generales de la experiencia del socialismo y de estas actividades y de estas corrientes colectivistas en toda América Latina, y sin duda una de las partes importantes de que esté aquí en un programa dirigido, en un canal dirigido a empresarios, es principalmente que los empresarios empiecen a tomar un poco más de conciencia del riesgo de aplicar ciertas fórmulas que han fracasado en todo el mundo, en el mundo de los negocios y lo que está en riesgo en el día a día. Pues yo estoy encantado de estar aquí y la verdad me encanta que haya un canal de televisión dedicado al mundo empresarial y que como profesor de universidad esté aquí, porque creo que una cosa importante es que los economistas escuchemos a los empresarios y que los empresarios escuchen a los economistas. De lado y lado creo que hay un diálogo mucho más profundo que se puede dar. A ver si avanzamos algo aquí. Yo creo que va a ser muy interesante y sobre todo también hacer notar que nuestro mayor respeto y solidaridad para las mujeres que hoy hicieron un paro en México. Por eso es que estamos solo caballeros, en todo el Astele solo hay caballeros y estamos apoyándolas. Lo mejor para ustedes y apoyamos completamente su decisión. Luis, estamos viviendo momentos muy interesantes en México, yo creo que en el mundo, ¿no? Sí. Porque de repente parecería que el socialismo trata de resurgir, quiere resurgir, hay muchas corrientes, sobre todo gobernantes, que están tratando de impulsar eso, pero pues creo que ya es una utopía como tal, ¿no? Bueno, el socialismo siempre fue una utopía. En realidad el socialismo en su raíz comunista siempre fue utópico. Ellos mismos lo decían con cierto orgullo. Y en realidad es muy sorprendente que en el siglo XXI sigamos hablando de esto. ¿Por qué digo? Porque ya el socialismo en su raíz teórica, el marxismo en su raíz teórica fue refutado en el siglo XIX. Es decir, ya en tiempos de Marx estuvo refutado. La realidad cuando se intentó implementar en las experiencias desastrosas de la Comuna de París, por poner, pero luego la Revolución Rusa fue auténticamente desastroso y ya la evidencia quedó, y luego todavía nos quedó todo el siglo XX con experiencias desastrosas, entre otras la caída del muro de Berlín, y uno creería que entraríamos al siglo XXI habiéndonos liberados porque la evidencia y la teoría nos demostraban que no funciona. Lo sorprendente, y yo lo cuento como español viviendo en Ecuador, de repente aterrizo en Ecuador y me encuentro que, oye, que es que todavía hay una retórica que dice que el socialismo esta vez sí va a funcionar, porque hay que distinguir mucho la socialdemocracia del socialismo en este tipo de países. Y nos quieren hacer creer que esta vez sí va a funcionar. Claro, yo viví la experiencia de Correa y a través de un think tank, una organización liberal ecuatoriana que es Libre Razón, nos encargaron a un politólogo, grandísimo intelectual, que es Andrés Ortiz Lemos, y a mí de la parte económica, que intentásemos contar la crónica de qué fue el socialismo del siglo XXI, porque en Ecuador, porque ya habíamos vivido toda la crónica de qué fue el socialismo, pero lo sorprendente es que aún después de la caída del muro de Berlín parece que resurge, y aún después de toda la evidencia que tenemos parece que resurge, y uno llega a México y se encuentra con cierta preocupación la misma retórica que ya hemos vivido en Ecuador, y ya sabemos cómo termina. ¿Por qué crees? ¿A qué apelas? ¿A qué apelas más, además de una cuestión pues que parecería va más al sentimiento, apela más a la parte emocional del ser humano que
la narrativa del socialismo esté cubriendo otra vez tanta importancia y que esté dando vigor político y real en los gobiernos latinoamericanos. Eso que preguntas es muy interesante porque los liberales, los capitalistas, tendríamos a creer en la pura razón y tendemos a creer que los datos y la evidencia de que es realmente la libertad empresarial lo que provoca que haya más competencia y por tanto que haya más riqueza y que haya más gente que encuentre empleo, gente que sale de la pobreza, es decir, la evolución que ha sido increíblemente positiva en los últimos 50 años y viendo la contraposición de los países socialistas que han sido un auténtico desastre que ha llevado a más pobreza y si todavía nos faltaba alguna evidencia, tenemos el caso de Venezuela todavía ahí, en México tenemos el caso de Cuba todavía ahí, es decir, todavía seguimos teniendo evidencia en contrario. Lo que es sorprendente, aquí de la historia del pensamiento económico, es que el socialismo nació y se proclamó a sí mismo científico, es decir, el marxismo era socialismo científico y se ponían la palabra ciencia. Sin embargo, ahora en el siglo XXI, toda evidencia empírica queda completamente abandonada, porque ahí tienes los casos evidentes, indefendibles por sí mismos, y se ha vuelto lacrimógeno, patético en el sentido de sentimentaloide. Y ahora es, ay, pobrecito de mí, completamente, se ha vuelto el socialismo del siglo XXI se ha vuelto abandonado con toda pretensión de cientificidad, de objetividad, de datos, eso ya no existe, y ahora lo único a lo que se dedican es al ay, pobrecito de mí. Y ahí es verdad que los liberales, en cierto modo, normalmente creíamos que la evidencia y la eficiencia eran suficientes para convencer, y no, es el socialismo del siglo XXI, de una manera mucho más inteligente, ha hecho un relato, el mismo relato salvífico de que entonces tú tienes un montón de problemas y va a llegar el gran líder que te va a salvar, y ese relato salvífico lo siguen revendiendo, la misma mercancía la siguen revendiendo ahora completamente transformada. Eso sí, se ha abandonado toda pretensión de cientificidad y centrándose básicamente en lo sentimentaloide. Perdón, ¿hubo algún lugar donde realmente funcionara el comunismo, socialismo? Es curioso porque a esa pregunta yo respondo que sorprendentemente sí, en los monasterios. Ahí sí, en los monasterios sí, son comunidades que tienen propiedad compartida, muy poquitos y se llevan bien entre ellos. Entonces tú puedes encontrar lugares donde ocurre, bueno, sí, pequeños monasterios, pequeñas comunidades hippies donde realmente funcionan. Ahora, sociedades complejas, y por complejas se dice el número de Dunbar, que son 150 individuos, sociedades de más de 150 individuos donde funcione, no tenemos ni una. Y lo increíble es que toda la historia, y lo que a mí me parece más preocupante, habiendo vivido en Ecuador, todo el dolor de toda esa gente no haya servido ni siquiera para dejarnos una lección aprendida para que los siguientes, porque la humanidad evoluciona a base de prueba y error, pues habiéndolo probado tantas veces y habiendo provocado tanto sufrimiento, el testimonio de todos los cubanos emigrados, de todos los venezolanos emigrados, de todos los que hemos vivido en el correísmo, de todos los argentinos, de ese testimonio ni siquiera va a servir como una advertencia de, oye, esto te lleva a graves problemas. Wow. Oye, Luis, a ver, hay un tema que es parte de la retórica y de la retórica engañabobos, le decimos en algunas partes de América Latina, de estos falsos mesías que dicen, bueno, a ver, las políticas sociales y la izquierda ha funcionado en los países nórdicos, sí, ¿no? Y es un mito que se repite y que lo quieren hacer verdad. Pero platícales un poco si es parte de tu investigación a lo largo de tu... Ese es un mito bastante sorprendente, porque aquí hay que distinguir muy claramente lo que es la socialdemocracia o el modelo nórdico de lo que es el socialismo o el modelo latinoamericano. El pacto nórdico es algo así. Tú tienes un alto índice de libertad empresarial. Y si nos vamos a fijar en los nórdicos, me parece estupendo. Veamos cuál es su índice de libertad y su índice de libertad empresarial. Luego tú tienes un alto índice de libertad empresarial. Y una vez que tú has generado mucha riqueza, el Estado te coge parte de tus impuestos y de manera eficiente los redistribuye. Pero el modelo es libertad empresarial. No hay salario básico, no hay salario mínimo, no hay altos impuestos a la utilidad empresarial, beneficio empresarial. Tienes luego impuestos por otro lado. ¿Cuál es el modelo contrario o el modelo del socialismo en América Latina? Es un relato de empresario, el mismo relato del Marx, empresarios, explotadores, asquerosos, capitalistas versus nosotros, pobrecitos, el pueblo oprimido que le va a salvar el gran líder. Y al final, en ese relato, lo que hacen es una serie de normativas increíblemente
onerosas, hostigantes contra el empresariado, y lo que tienes es no creación de riqueza. Y si no hay creación de riqueza, no se soluciona la pobreza. Porque esto es bastante sencillo. Esta ecuación no se necesita haber estudiado 17 años de economía para entenderlo. Si uno quiere solucionar la pobreza, el primer paso imprescindible es generar riqueza. Y luego ya podremos hablar. Así que el modelo nórdico es un mito en el sentido de no se está entendiendo por ningún lado. En segundo lugar, nada de lo que ocurre en América Latina se parece ni siquiera así como de largo a lo que era el modelo nórdico. Quizás Chile en su época de mayor progreso, que fueron los años 90 y los inicios del siglo XXI, Chile cuando tuvo épocas de gran progreso tuvo gobiernos de izquierdas de la concertación, porque aquí parece que Lagos o Frei, aquí parece que no ocurrió todo este intermedio. Y esos gobiernos de izquierdas sí que se sumaban a este pacto socialdemócrata nórdico, permitían bastante libertad empresarial para generar riqueza y luego se intentaba redistribuir, que es muy distinto a lo que está ocurriendo ahora mismo en la retórica de América Latina, que está siendo socialismo puro y duro, que impide la creación de riqueza y por tanto condena la pobreza. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver me gustaría que me platicaras de dos cosas. En México durante muchos años hablamos de un socialismo de rojos, recalcitrantes, pero realmente resultaba que eran como modelo rábano, rojos por fuera, blancos por dentro. Ahora entendemos perfectamente que es así, o nos ha tocado conocer a los verdaderos socialistas así, y de repente resulta que hay un foro de Sao Paulo que todos participamos en Latinoamérica, y por ejemplo en México el partido gobernante pertenece a ese foro de Sao Paulo. Me gustaría que me dijeras, ¿qué está pasando? No me digas, no me digas, no, hacemos una pequeña pausa y volvemos, estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Estamos de fiesta. AzTL.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Regresamos, amigos, de tus propias palabras en esta edición especial y te preguntaba, nos tocó conocer una gran cantidad de socialistas en México, pero realmente eran rábanos, rojos por fuera y blancos por dentro, ¿no? Eran socialistas con ideas imperialistas, ¿no? Sin embargo, ahora eso fue la tradición que teníamos. Y actualmente sabemos que hay un foro de Sao Paulo, sabemos que el partido gobernante o preponderante está aliado a ese foro de Sao Paulo. ¿Cómo entender eso para los países de Latinoamérica? Bueno, vamos por... O sea, la izquierda tiene una larguísima tradición de divisiones internas, de escisiones, de luchas intestinas, lo cual es parte importante de lo que ha provocado de su propia genética o de su propio ADN, ¿no? Lo que estaba ahí. Ahora, lo que es el Foro de Sao Paulo es este intento de rearme intelectual que tiene la izquierda latinoamericana, que curiosamente no reniega de la violencia. Es decir, lo primero que hay que decir es que he intentado distinguir mucho socialdemocracia como un sistema de partidos admitido en el que hay eso, y este socialismo revolucionario que se lo dicen a sí mismos como un adjetivo positivo, cuando en el fondo lo que estás queriendo decir es que no respetas el orden constitucional. Ahora, en este Foro de Sao Paulo se vienen a rearmar con sus nuevas ideas, que en el fondo el Foro de Sao Paulo se queda en una serie de eslóganes bastante vacíos, porque la gran frase que llevan 20 o 30 años repitiendo es «otro mundo es posible». ¿Eso qué quiere decir en el fondo? A, no tienes aprecio por la realidad, por el mundo que vivimos, es una huida de la realidad, y B, ¿qué mundo? Porque en lo negativo nos ponemos poder todos de acuerdo, que no nos gusta el mundo, nos gustaría un mundo mejor, sí, nos gustaría un mundo mejor, ahora, ¿qué mundo? Y ante eso, el Foro de Sao Paulo se queda completamente vacío, porque ahí tienes desde algunos que dicen el mundo lo vamos a construir con un Kalashnikov, los guerrilleros, tienes a otros de no reconocemos el sistema de partidos, tienes a otros que dicen qué maravilloso es Venezuela, tienes a otros, y al final se queda en un poco el nuevo, cuando decíamos de este sentimiento patético, esta nueva izquierda que se queda en la palabrería sin contenido. Es decir, al final la palabra es el contenido. Y el problema es que cuando llegan al poder, lo que tienden a hacer es una irresponsabilidad fiscal brutal, es decir, gastan mucho e ingresan poco, una retórica antiempresarial que se la siguen creyendo, lo cual hace hostigar a las empresas, lo cual hace reducir la inversión y el crecimiento económico, y al final muchas políticas de esta nueva izquierda de inclusión que no llevan muy bien a nada. Sí, esas eran las preguntas, eran dos. Sí, no, y te digo, no, lo otro es actitud, ¿no? Rojos por fuera y blancos por dentro, Octavio. Sí. Pero, a ver, yo creo que quiero ser muy insistente en la pregunta que te hacía en el bloque pasado. ¿Por qué parte de la esencia de la naturaleza humana crees que nos lleva hacia allá? Porque da lo mismo la realidad latinoamericana que la realidad ibérica en un contexto de la Unión Europea. Y si ahorita vemos en el contexto de las primarias de 2020 en Estados Unidos, pues tenemos un par de candidatos francamente izquierdosos en el país de las libertades, ¿no? En Estados Unidos. Y es un fenómeno que estamos viendo también con cierto auge en algunos países de Europa que quieren regresar a este intento de las izquierdas. ¿Por qué? ¿Qué nos está? Parecería que hay un fenómeno global o alguna parte de una conciencia, no sé si equivocada, o falta de educación, o falta de conciencia histórica en toda una generación a nivel global. ¿Qué crees que es lo que está sucediendo? Estoy completamente de acuerdo en eso, en que hay un conjunto de todo. A nivel global ocurre ese incremento de la izquierda y nos puede parecer ciertamente sorprendente. Yo voy a decir algunas cosas. De todos modos, no podemos perder la perspectiva. Es decir, en los 70 la izquierda en América Latina era muy fuerte y era guerrillera. En gran parte era guerrillera, es decir, aunque sea el abandono del uso de la violencia, ya estamos bastante mejor que antes. Pero sin embargo sigue siendo sorprendente, es decir, que incluso en Estados Unidos Ocasio-Cortez o Sanders se declaren socialistas, ¿no? Incluso en Estados Unidos, qué mito ha tenido esa palabra, qué belleza ha tenido esa palabra, qué atractivo tiene esa palabra, cuando la realidad, insisto, del socialismo es la que es, sigue siendo. Yo creo que Vargas Llosa, en su libro La llamada de la tribu,
da una de las claves. Hay algo bastante atávico en el colectivismo, en querer ser parte del colectivo. Y hay algo bastante atávico en la búsqueda de un líder que nos redima. Y eso es un problema de las izquierdas y también de las derechas. Es culpa de, tenemos problemas, va a venir el gran líder que nos va a redimir, salvífico, que va a venir, algo que tiene desde el relato bíblico, está ahí muy profundo. Y yo creo que hay gran parte de esos dos elementos. Además creo, como digo, que quizás de manera explícita, o sea, no digo de manera explícita, la izquierda ha dado lo que se ha dado a llamar la batalla cultural. Es decir, ellos leyeron a Gramsci y dijeron, tenemos que convencer al conjunto de la sociedad, tenemos que las artistas sean parte del discurso de la sociedad. Y los liberales, más que las derechas todavía, porque las derechas algo hacían, pero los liberales creíamos que la eficiencia, que el aprender economía era suficiente. Y al final, con el tiempo, el liberalismo o el capitalismo, yo sí que soy profundamente optimista. Yo creo que el capitalismo ha triunfado en el sentido de cada vez hay más países capitalistas, hay más democracia liberal, cada vez hay más respeto al Estado de Derecho. O sea, yo sí que creo que estamos en una profunda evolución muy buena, pero sin embargo el relato lo hemos perdido completamente. Es decir, el rico vence pero no convence. No somos capaces de explicar o de convencer de por qué eso es bueno. Y también volvíamos a lo del relato en negativo, el relato en positivo. Al final, lo que decimos los liberales es, pues, citando al profesor Bastos, que lo resume muy bien, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y eso es lo que realmente ha sacado a las personas de la pobreza. Pero claro, eso es muy poco atractivo para los jóvenes, porque hay un relato heroico que todavía está ahí de hacer la revolución. Los jóvenes latinoamericanos han crecido con el mito del Che Guevara. El Che Guevara era un asesino, ya, pero es que se lo han vendido durante 40 años como un gran héroe. Han vendido el mito de hacer la revolución, el mito de traer ese mundo nuevo, ¿no? Otro mundo posible, ese mundo nuevo que querían traer. Y claro, cuando le dices, no, mira, joven, ya vivimos en una democracia, más bien una democracia, lo que nos queda es defender la democracia, el Estado de Derecho, trabajar duro y seguir avanzando en esta dirección. Pero claro, al joven eso no le parece suficiente, porque suena con el relato heroico de hacer la revolución. Y al final creo que hemos sido poco atractivos para explicar por qué somos eficientes, y ser eficiente no es suficiente. ¿Se puede ser eficiente de verdad con el gasto público? O sea, ¿de verdad puedes tomar el fruto de una persona que trabaja y decir voy a ser eficiente en la redistribución? Eso es fascinante, porque lo sorprendente, y que creo que México es un grandísimo ejemplo de esto, es cómo nuestros países están siendo capaces de crecer mucho, tanto en población como el PIB, y de avanzar. Quizá México en los últimos años no tanto, pero si ves un periodo de 30 años, pues sí que hay una transformación de México, de América Latina, a pesar del gobierno, a pesar de todas las regulaciones, a pesar de todas las imposiciones, a pesar de todas las trabas, a pesar de todos los impuestos. Y aún así tenemos empresas que han conseguido desarrollarse bastante. A pesar de todo ello, lo único que nos quedaría es ¿cómo podríamos llegar a ser si no tuviésemos tantas trabas? Es decir, yo no estoy hablando tampoco de un Estado anarcoliberal que podemos hablar, sino si al menos fuese un poquito más fácil. Ese famoso modelo escandinavo. Es decir, si en los índices de libertad económica, en lugar de estar de la tabla para abajo, empezamos a estar de la tabla para arriba, ¿qué no podríamos llegar a hacer? Además, sociedades jóvenes, con crecimiento, con entusiasmo, hay mucho por mejorar y por hacer. Oye, a ver, aquí hay que hacer una reflexión importante. Yo creo que hago la pregunta y creo que nos vamos a ir a pausa, no te preocupes. Parecería que es un tema, como te lo venía diciendo, generacional. Hace algún tiempo decía, bueno, un amigo, ¿se puede ser objetivista? O sea, en la práctica se puede ser objetivista dentro de esta corriente de Ayn Rand. Y yo le contestaba con cierto... a lo mejor con cierta dosis de realidad personal, parecería que no. O sea, Ayn Rand no tuvo hijos y en el momento en el que no tienes hijos, concibes la realidad de otra forma. Quienes tenemos ese privilegio, tenemos que tener cierta idea al menos de un mínimo de seguridad social. Por ejemplo, dices, oye, si un día pasa algo extraordinario, ¿cómo puedo atender a un niño, no? O sea, deja el mío, a cualquiera. O sea, ¿por qué un niño tendría que estar sujeto a esa dosis de realidad económica? Que eso es lo que a lo mejor tanto critican los esquemas
más conservadores en Estados Unidos y tienden a aligerarse hacia una socialdemocracia o esquemas un poco más colectivistas. ¿Tú crees que de verdad no hay un tema altamente generacional? Por ejemplo, ahora que muchos muchachos ya no piensan en formar una familia, que piensan en estar solos, pues hay una percepción de realidad hacia su persona y hacia lo que viene como colectivo, como especie humana, donde dices, bueno, a lo mejor vale la pena que recibir un subsidio por ahí del gobierno para que alguien me mantenga. Perdón, no respondas ahora, si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Mientras lo piensas, estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de fiesta. Aztl.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Sé que los interrumpí abruptamente. Por favor, Octavio, si repites. Repetimos rápido la pregunta con la que cerramos el bloque pasado. Le decía al maestro Luis que si
¿Considera que hay un enfoque generacional, que si hay un efecto generacional con ahora los millennials y demás, con toda la tendencia y la carga ideológica o no que tienen, que repercuta en la parte política? Es decir, que estos muchachos que hoy parecería que quieren llevar una vida más o menos a la perspectiva de cierta generación fácil o más calmada, parecería que quieren que alguien tome las responsabilidades de la vida, y entonces tiene que entrar un Estado intervencionista a darle esta compensación a esta generación. Bueno, yo quiero responder, como estoy intentando hacer mucho, en positivo. Porque, a ver, yo creo que es muy positivo que hemos llegado a unas sociedades que somos tan increíblemente libres, que hay muchos modos de vivir muy distintas, y tan increíblemente ricas que nos podemos sostener una persona sola o llegar hasta los 30 o los 40 sosteniéndonos una persona sola. Y creo que eso, o sea, los liberales reivindicamos la libertad en tu propia vida y poder lograr, y creo que cuando alcanzamos la libertad no la disfrutamos o no la contemplamos diciendo, wow, mira todo lo que hemos alcanzado. Es decir, estas gentes tienen modos de vida que probablemente hace 50 años ni a nivel social ni a nivel económico se lo podría permitir. Ahora bien, dicho esto, creo que sí que tiene mucha razón esa pregunta. Eso, que es un logro, porque es un avance en la libertad de elegir tu propio modo de vida, que es el culmen o la razón de ser del liberalismo, ahí llevamos a dos problemas. Uno, que tienen razón mis amigos conservadores, y otro, que tienen razón mis amigos socialistas, aunque parezca mentira. Por el lado de mis amigos conservadores, evidentemente, la familia es la principal estructura social. Quizás yo divergería con mis amigos conservadores en decir que la familia, las familias, ¿no? Porque hay muchos modos de familia, pero la familia, claro que es. Y cuando dejas cuando el individuo abandona o se aleja de la familia, se queda mucho más desamparado, ¿no? Y eso sí que creo que está ocurriendo. Y por otro lado, con respecto a mis amigos socialistas, ese individuo desamparado lo que tiende a buscar es el apoyo del Estado. Y ahí todos podríamos decir, claro, pobrecito, hay que apoyarle, hay que ayudarle. Quizás, por ejemplo, cuando se hablaba del modelo de los países nórdicos, bueno, pues los países nórdicos tienen un modelo que puede estar bien en cuanto a crecimiento económico, pero vamos a ver tasas de felicidad o vamos a ver de suicidios en los países nórdicos, donde también ese abandono, al final acabar dependiendo de que otros me ayuden, acaba creando un concepto propio en el que no estamos, porque nosotros tendemos a creer que la gente quiere ser ayudada. Yo creo que eso no es la realidad de la mayor parte. La mayor parte preferimos ayudarnos a nosotros mismos. Preferimos tener un trabajo a tener un subsidio. Parece que es, ay, qué bien vivo el subsidio, ya. Pero al final, en largo plazo, el trabajo te permite tener tu propia libertad e independencia, ¿no? O sea, el camino fácil en el corto plazo, en el largo plazo, se acaba teniendo graves consecuencias y acaba siendo muy complicado. Así que sí, era una pregunta complicada que no sé si más o menos he llegado a responder con todos los matices que tiene y todas las perspectivas que tiene. Mira, yo la verdad los he escuchado atento y la verdad estoy cada vez más confundido. Perdóname que te lo diga, porque, o sea, yo veo que hablan de Cuba y de Venezuela como si fuera la gran joya de la economía, y las fotos que se ve que la gente no tiene libertades, que no tiene bienes, etcétera, parecería que todo es todo lo contrario, ¿no? Escucho hablar del mismo Ecuador, de otros países, de Bolivia, que han tratado de dar el salto a ese, de alguna manera, socialismo de realidades, y me encuentro como una gran dicotomía, porque realmente lo que dicen que es lo que no corresponde a la realidad. De alguna manera he escuchado a algunas personas aquí en México que dicen que vamos hacia un modelo de Estado liberal, y resulta que son más conservadores, y resulta que los conservadores resulta que son más liberales. Entonces yo nada más te pregunto, ¿realmente estamos hablando actualmente en el mundo de un mundo de dogmas o de sueños firmes, o nada más de una manipulación para tendencias tiránicas en donde unos pocos tengan el capital y los demás sean los oprimidos? Bueno, yo creo que tienes mucha razón en esa confusión, porque creo que efectivamente en el 2020 las categorías, las etiquetas de las categorías políticas son mucho más complicadas de lo que eran hace algunos años, y nunca han sido tal cual han sido, porque siempre la realidad, o sea, una cosa es la teoría, otra cosa es el ideal, otra cosa es los políticos, otra cosa es la realidad, y todo se acaba mezclando. Y creo que es muy importante intentar, yo recomiendo tener los conceptos claros
postulados y luego aplicarlos a lo que estamos hablando. Es decir, por socialismo entendemos esto, por liberalismo entendemos esto, por conservadurismo entendemos esto, y que alguien diga de sí mismo que es algo no quiere decir necesariamente que lo diga, quiere decir que lo dice de sí mismo, ¿no? Que ya es otro de los problemas. Ahora, con respecto a las dos o tres preguntas que también había implícitas. Primera, Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela yo creo que pueden servir, todo el sufrimiento que se ha producido ahí puede servir al menos como detector de imbéciles. Es decir, si alguien te dice que Cuba o Venezuela son un buen modelo, tienes claro que es un imbécil. Y ya no hace falta continuar y pues, es evidente que no sabe de lo que está hablando, que es un dogmático alocado. Ahora, yo vengo a hablar, y hemos escrito este libro, sobre el modelo de Ecuador, porque parecería que por alguna extraña razón que sí que tiene justificación, Correa y Ecuador, el socialismo y la revolución ciudadana en Ecuador, gozaban de un cierto prestigio en América Latina. Y nosotros, viviendo en Ecuador mismo, viendo la realidad, viendo el prestigio del que se suponía que había afuera, es como, oye, esto no se corresponde con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Que un poco lo mismo que ocurría con Bolivia hasta la salida de Morales, ¿no? Que era como tenía un cierto prestigio que no se correspondía con los resultados de los que estamos. Ahora, sobre la siguiente pregunta, que hay como unos pocos que del capital, yo insisto, yo creo que gracias a Dios vivimos que en democracias, cada vez más en democracias, hay una cuestión ahí bastante interesante, y es los seres humanos tendemos a preocuparnos de los problemas. Y es normal, es decir, estamos hablando con empresarios. Un empresario se levanta por las mañanas, o un trabajador de una empresa se levanta por las mañanas pensando, lo primero que piensa es el problema que tiene esa mañana, que el distribuidor no le ha traído la mercancía a tiempo, que el proveedor que tiene que pagar para la semana que viene. Ese es. Pero tenemos que dedicar al menos una vez al año, cuando hace la reunión de Navidad, a ver los resultados globales, es decir, hemos crecido. Lo cual es muy normal, muy natural, pero muy desproporcionado. Dedicas 364 días a problemas y uno a lo bueno o a los resultados. Pues creo que con la política ocurre algo muy similar. Si uno abre el periódico, todos los días hay una catástrofe y un problema. Pero curiosamente, en el muy largo plazo, superando los sexenios de los presidentes, superando en los 30 años, de catástrofe en catástrofe, de problema en problema, la humanidad evoluciona mejor. O sea, pues todos los días te levantas viendo qué horror, y luego ves el largo plazo, y bueno, si vemos los índices de democracias en América Latina, de PIB per cápita en América Latina, estamos bastante mejor, excepto evidentemente en lugares como Cuba o Venezuela, donde es evidente que cada vez están bastante peor, pero y Argentina, que también va medio, pero excluyendo la mayor parte, vamos poquito a poquito mejor. Y no es gracias precisamente a los grandes líderes políticos o al socialismo del siglo XXI. Vamos a mejor por lo único que permite que las cosas vayan a mejor, porque cada mañana se levantan millones de personas muy pronto por la mañana para ir a trabajar, a producir. Hay miles y miles de empresarios o empresarias que están pensando en cómo ser más eficiente y hacerlo mejor. Y eso es lo que acaba provocando el crecimiento en el largo plazo. Ahora, perdón. Tú tuviste la oportunidad de estar ayer domingo 8 de marzo en México. Te tocó ver un movimiento de mujeres. Sí. En tu opinión, eso se da en países socialistas, en países capitalistas. ¿Cómo calificar ese movimiento de mujeres? Porque hoy han sido tildadas de conservadoras. Y eso es para... no tiene... Desde el primer púlpito de ese país. Y eso es para repugnar a cualquiera. Pero entonces, yo antes de calificarlo, mejor prefiero que tú me digas, ¿no? Yo voy a empezar para decir, otra vez volviendo a ese optimismo que estoy diciendo. Si uno ve la sociedad occidental capitalista, hemos logrado con mucha diferencia las mejores condiciones de vida para las mujeres. La igualdad de mujeres y hombres solo se ha producido en sociedades occidentales capitalistas. Y viendo el resultado en el largo plazo, tenemos que decir, qué suerte tenemos de vivir en sociedades mucho más libres y mucho más iguales que cualquier sociedad del pasado. Sorprendentemente, cuando hemos logrado esta igualdad jurídica, porque es innegable que no hay ni un artículo de la ley donde haya discriminación jurídica o legal, nos encontramos de manera muy sorprendente con un gran movimiento de mujeres muy indignadas reclamando, no saben muy bien qué, porque si se reclama la igualdad jurídica, pues evidentemente eso ya está logrado. Luchan contra el heteropatriarcado, pero eso no queda muy claro. El heteropatriarcado es ahora como el capital en Marx, era Monseñor Le Capital, era como un ente que no queda muy claro nunca qué es. Y luego, y se dice, y hay feminicidios y hay violencia contra las mujeres, algo que es completamente condenable y que por supuesto que estamos todos en contra. Pero para lograr eso, lo que necesitamos es más Estado de Derecho, más seguridad jurídica, para eliminar la violencia contra las mujeres, que es un grave problema,
problema en México y la violencia en general, que es un grave problema en México y en América Latina. Entonces, claro que si estamos hablando de que queremos evitar la violencia, estoy muy de acuerdo. También vamos a ver las cifras en el largo plazo. Vivimos en la época más pacífica de la historia. A nivel de guerra entre países y a nivel de violencia en las sociedades, nunca hemos vivido en sociedades tan pacíficas como las actuales. Otro gran logro del capitalismo occidental global, de este capitalismo de democracia burguesa, de democracia liberal. Otro de los grandes logros. Lo que es más llamativo de todo es que uno ve, si uno ve los datos o ve la evidencia, otra vez la evidencia está ahí para hacer lo que se quiera con ella. La consecuencia lógica es, si yo defiendo los derechos de las mujeres, algo que creo que defendemos todos, vamos a defender el capitalismo occidental, que es lo que ha logrado. Sin embargo, te encuentras esta gente que dice defender los derechos de las mujeres y se declara anticapitalista, se declara anti... Es bastante extraño, ¿no? Es bastante contradictorio en sí mismo, porque no queda muy claro. Y además, otra vez, estamos completamente en contra de la violencia, de todas las violencias, también de la violencia que en estas manifestaciones han ejercido algunas. Es cierto que una minoría de las mujeres que se han manifestado, y si estamos en contra de la violencia, es de todas las violencias. Perfecto. Si les parece bien, vamos a hacer la última pausa. No sé si quieras preguntar algo o al volver. Al volver. Ok, regresamos, amigos. Estamos en tus propias palabras en esta edición especial. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Estamos de fiesta. AzTL.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Regresamos, amigos, de tus propias palabras en esta edición especial. La verdad, muy interesante. Y pues bueno, Octavio, ahora sí destrózalo. No, aprovechaba un poco el corte, amigos, en tus propias palabras de AzTL. Le decía al maestro Luis, le decía, oye, hay conceptos de los que vale la pena hablar enfocados a los empresarios que nos hacen el favor de ver este programa, porque algo han encontrado que es de su interés. Y le decía, yo creo que es bien importante darle un poquito más a estos conceptos, no de generación de riqueza, sino de generación de valor, y decir, a ver, esto sucede, estas crónicas del socialismo suceden porque hay personas que buscan y su seguridad en el día a día, su seguridad en materia de educación, su seguridad en materia de servicios públicos, de seguridad social, de medicamentos, etcétera. Y muchas veces en la búsqueda de esa seguridad sacrifican libertades individuales. Entonces le decía, esta dicotomía de seguridad y de libertad muchas veces tiene un tema más atrás, tiene un tema más de fondo, que el ser humano tiene que para sobrevivir, encontrar cómo aportarle valor a sus semejantes. Y en ese sentido, decimos, el capitalismo es el mayor benefactor social, porque si no fuera por capitalistas, si no fuera por empresarios, y si no fuera por líderes de bienes y servicios, no podríamos seguir evolucionando como sociedad. Y esto, dirían, esto es capitalismo puro y duro. Y yo creo que hay un paso atrás, es cómo le aportamos valor a la vida de nuestros semejantes. Y creo que de ahí deriva todo el resto de lo que estudias, ¿no? Esa pregunta es apasionante, también muy complicada, ¿eh? No era fácil. Y muy interesante. Vamos a ver, una de las disputas más interesantes en la historia del pensamiento económico es el error garrafal de Marx de la teoría del valor-trabajo y la teoría del valor subjetivo. Y cuando entendemos que el valor es subjetivo, es decir, que las cosas valen lo que otro está dispuesto a pagarlas, la riqueza se genera porque el otro aprecia que hay valor en lo que haces. Hay valor en lo que tú haces y lo aprecia. Es decir, fíjense, la palabra también es muy bonita, porque precio y apreciar es parecido. O sea, yo doy valor a lo que haces, sea lo que sea, el comerciante, esto. Luego, toda empresa, por definición, si quiere ganar dinero, lo que tiene que hacer es aportar valor. Y de hecho, es muy interesante porque frente a la idea que se tiene de que el capitalismo es puramente egoísta, el capitalismo es exactamente lo contrario del egoísmo, porque si tú quieres ganar dinero en el capitalismo, te tienes que hacer una pregunta, y es, ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedo hacer yo que los demás valoren? Porque yo lo que quiero es que los demás me den su dinero. Como no soy un delincuente, no se lo voy a quitar, luego se lo tengo que intercambiar. ¿Por qué? Porque algo que ellos quieran que yo les haga. ¿Qué puedo hacer yo, si me está escuchando como joven, qué puedo hacer yo para trabajar? ¿Qué puedo hacer yo cocinando? ¿Qué puedo hacer yo como camarero? ¿Qué puedo hacer yo que la sociedad valore? Y en ese momento en que tú haces algo que la sociedad valore, generas valor, por tanto te dan dinero y por tanto se produce el enriquecimiento. Pero efectivamente la primera palabra es valor. La empresa o el empresario, su primera preocupación, estoy completamente seguro que es generar valor. Yo tengo la experiencia de ser profesor de universidad en Ecuador y a mis alumnos les pido cada semestre que hagan una entrevista a un empresario y ya tengo un muestrario de muchas entrevistas. Y al final es sorprendente. La pregunta de ¿qué es lo más importante para ustedes ser empresario? La primera, con mucha diferencia, es dar empleo, generar empleo. Eso es con mucha diferencia lo que más los propios empresarios valoran. Luego también valoran la independencia personal, la libertad personal, pero sobre todo dar empleo. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la empresa, en el momento en que contrata a alguien, ese es un acto, esa persona, en el momento en que contratas a alguien, si es alguien de recursos escasos o es alguien de escasa formación, le estás sacando de una situación difícil y probablemente de la pobreza. Porque la manera de salir de la pobreza no es que le estás sacando, le estás dando la oportunidad de que trabaje y a través de su trabajo pueda prosperar en la vida. Y aunque no lo sea de la pobreza, sí que acaba prosperando en la vida. Así que un empresario, una empresa, también a sus proveedores les da oportunidad de enriquecerse y mejorar en la vida. A sus clientes les da la oportunidad de estar mejor. ¿Por qué? Porque si sus clientes compran su producto es porque lo valoran. Esa es la palabra clave. También hay valor en eso. Así que estoy muy de acuerdo en esa pregunta. No caigamos en que el capitalismo o el orden social liberal consiste básicamente en generar riqueza.
consiste en la coordinación pacífica entre nosotros para ayudarnos a través de medios económicos y no económicos a lograr nuestros fines. Es algo mucho más amplio, incluye sociedad civil, incluye todas las organizaciones altruistas que cooperamos entre nosotros. Todo eso es parte del orden social capitalista donde la palabra valor es imprescindible. Y todavía no he respondido a la de seguridad versus libertad. Seguridad y libertad son dos aspiraciones humanas perfectamente entendibles. El problema es que la seguridad y la libertad como abstractos no existen en ningún caso. Es decir, nunca vas a tener seguridad absoluta y nunca vas a tener libertad absoluta. Toda libertad la ejerces dentro de las condiciones de vida, es decir, la libertad es libertad de hacer lo que puedo hacer, lo que está dentro del orden posible, y la seguridad absoluta no existe. Es decir, creemos que vamos a tener, y ahora con el coronavirus, algunos nos hacen creer que nos vamos a morir todos porque no había seguridad absoluta. Entonces, ninguno de los dos. Lo que es importante, es entendible, y me parece muy importante que aunque no pensemos igual que otra gente, sí que intentemos entender lo que dicen, es entendible que busquen un sistema de seguridad para la educación y para la sanidad. Y creo que muchos podemos estar de acuerdo en que eso es deseable y es entendible. La pregunta no es esa, la pregunta es, para pagar eso vamos a necesitar mucha más riqueza económica para que realmente nos proporcione seguridad. Vamos a necesitar mucha más eficiencia en la gestión de la que tenemos ahora mismo en los sistemas públicos de educación o de adoctrinamiento, se podría decir, o de sanidad, y tenemos que empezar a hablar de cómo hacerlo mejor. Y esa es una conversación en la que creo que es lo que debería ser la política, lo más noble de la política es cómo vamos a hacerlo mejor para ayudarnos los unos a los otros. Por sistemas de mercado, por supuesto, en su inmensa mayor parte, y para aquellos que no puedan hacer a sus sistemas de mercado, a lo mejor podemos poner sistemas estatales, que a día de hoy, por desgracia, de manera bastante escasa, proporcionan esa seguridad a las personas de escasos recursos. O sea, a día de hoy no, lo estamos consiguiendo, pero poquito, lo podemos conseguir mucho más. Para eso necesitamos más riqueza, más eficacia, más consenso social. Voy a hacer antes de que lleguemos a la recta final del programa, un comercial. El maestro va a estar hasta el 15 de marzo de este 2020 con una agenda ardua en diferentes ciudades del país. Les recomendaría que vean en las redes sociales de México Libertario en qué ciudades va a estar, en qué universidades va a estar, hablando no solamente de su libro, sino de algunas experiencias que pueden enriquecer lo que está sucediendo en varias partes de América Latina, pero sobre todo esta última parte, este último bloque es algo que domina el maestro y que va a estar hablando mucho sobre la moralidad del capitalismo y por qué el capitalismo tiene una supremacía no moral, sino práctica y que le da dignifica la vida de las personas que se ven agraciadas de él. Perfecto. Octavio, una pregunta nada más. ¿En qué ciudades va a estar? He estado en Cuernavaca, va a estar en Guadalajara, San Luis de Potosí y Salamanca. Y Ciudad de México. Sí, bueno, Guanajuato, sí. San Luis, va a estar en Jalisco, Sí. va a estar en Guadalajara, Ciudad de México, ya estuvo en Morelos y ¿me falta alguna? Zapopan. Cerramos creo que el sábado en el Café de la Mancha, sede casi de los principales eventos libertarios en la Ciudad de México. ¿Y faltaría algo más? A ver, el Café de la Mancha, vengo con Don Quijote de la Mancha. Por cierto, también hoy tuviste una entrevista en la mañana, ¿no? Sí. Con Pedro Ferriz. Sí. Bueno, maestro Pedro Ferriz Zacón, aquí, continuando su labor. Perfecto, pues mira, México está ahora sí que feliz de recibirte y solo me quedaría una pregunta que hacemos normalmente en este programa. Luis Espinosa Godet, en tus propias palabras, ¿quién eres? Wow. Es el conocitativismo de Delfos, ¿no? Soy una persona que está abandonando la juventud llena de dudas y que todavía intenta buscar respuestas. He sido muy feliz en mi vida y lo intento seguir siendo. Y he tenido el privilegio de tener grandes maestros, de haber leído grandes libros y siento la responsabilidad de seguir leyendo y transmitir ese conocimiento a mis alumnos o que me quiera escuchar. Lo que yo he aprendido y que sigo aprendiendo. Quiero ahondar en la pregunta de Alex. Tú estás hoy en día metido en una dinámica académica. ¿A qué le apuestas más? ¿A la divulgación, a la academia, a la generación de nuevos, de más literatura liberal? ¿Cuál es tu apuesta y qué le recomendarías a la gente que no está empapada de las ideas de la libertad?
Bueno, voy a decir varias cosas. En primer lugar, yo soy profesor de universidad, estoy muy feliz de ser profesor de universidad en la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador, pero yo creo que la universidad tiene que hacerse un replanteamiento estructural y profundo. En general, la universidad en la que yo estoy es una universidad bastante libre, pero el sistema universitario en su conjunto tiene graves carencias, que es bastante preocupante porque la universidad es una promesa de clase media para gran parte de los jóvenes que luego no llega a cumplir, y eso es bastante preocupante. Y tampoco es ese gran lugar de conocimiento como se ve desde fuera, porque hay bastantes cosas por mejorar. En segundo lugar, ¿sobre a qué le apuesto más? Bueno, yo como liberal insisto mucho en que para mí lo importante del liberalismo es que cada uno siga su propio proyecto vital o haga lo que quiera hacer. Y creo que lo importante es que cada uno lo haga como quiera. Yo hago lo que puedo, como más o menos sé, doy clases de la mejor manera posible que puedo, intento tener también un canal en YouTube donde intento hacer lo que puedo, hablo en Twitter, intento hacer lo que puedo, intenté escribí este libro que fue un proceso realmente complicado y doloroso, es decir, a los que nos gusta leer, hasta que no me he puesto la experiencia de escribir, no he descubierto que escribir es tortuoso, yo lo clasifico como una experiencia tortuosa, o sea, ha sido muy muy complicado y no estoy tan contento con el resultado porque siempre se podría mejorar, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, yo hago lo que puedo, lo que creo que es conveniente hacer, y que cada uno haga lo que quiera y lo que crea conveniente hacer. A los jóvenes, pues probablemente verán vídeos de youtubers, y hay grandísimos youtubers liberales. A otras generaciones verán este tipo de programas y otras personas leerán libros. Y es maravilloso que cada uno se forme y lo haga como desee. Y también quiero responder al agradecimiento de lo increíblemente bien recibido que me he sentido en México y el país tan maravilloso que ustedes tienen, la ciudad tan maravillosa que ustedes tienen, que es algo que es curioso, porque cuando uno vive, lo que decía antes, cuando uno vive la realidad, vive el problema del día a día, ¿no? Y escucho a muchos mexicanos de la capital quejándose del tráfico, escucho a muchos mexicanos quejándose de ciertos problemas, que por supuesto es que los hay, pero cuando uno viene desde fuera y lo veis la foto grande con perspectiva, digo, wow, qué ciudad y qué país tan maravilloso. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Octavio, y sobre todo Gracias. muchísimas gracias a ustedes. Es un día especial, nuestro respeto al movimiento de las mujeres, y bueno, hasta la próxima, amigos. Astele.tv Astele.tv Astele.tv